Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a esta segunda entrega de cómo construir una API REST desde cero y con TDD. Para toda esa gente nueva que acaba de llegar, os dejo por aquí arriba un link al vídeo anterior en el que comienza la serie y en el que vais a poder tener un mejor contexto de todo lo que vamos a ver hoy. Para el resto, sin más, vamos a continuar. Si recordáis en el vídeo anterior, habíamos empezado por la parte de creación de nuestra API, de nuestro CRUD. La idea hoy es continuar con la siguiente, que sería la lectura, la R, de read. Aparte de esto, hay un par de cosas que os quiero comentar que he hecho fuera de cámara y ya después de eso empezamos. Una de ellas, lo principal, es que la clase user le he añadido una property ID, es un autoincremental autogenerado que nos va a ayudar luego a identificar los usuarios, lo veremos cuando entremos en esa parte. Y luego por otra, que si recordáis, en todos los tests teníamos como una parte bastante repetitiva que era la instanciación de usuarios. Lo que he hecho es crear una clase que se llama testData, que es una clase auxiliar que yo suelo utilizar mucho cuando quiero mover ahí instanciaciones que voy a necesitar en los tests pero que no son relevantes para el mismo. De hecho, os voy a dejar un link a un post que he escrito esta semana sobre ello, en el que os cuento un poco el porqué de la decisión, pero básicamente es esta clase testData, que tiene algunas constantes, tiene unos static methods para crear un usuario, un payload, y que esto hace que nuestros tests queden mucho más reducidos y focalizados en lo que queremos probar. Este es el de create del otro día, como vemos ahora. Si necesito un usuario es tan sencillo como pedírselo a esta clase y no preocuparme tanto de cómo se crea, que no es relevante desde el punto de vista del test, sino simplemente utilizarlo. Dicho lo cual, vamos a continuar. Este es nuestro test del router, en el que hemos definido nuestro primer test para la creación de un usuario. Vamos sin más. Vamos a crear nuestro próximo test, que lo vamos a llamar, por ejemplo, Find All Users. Lo que se considera el read de un CRUD, yo al menos lo interpreto tanto la búsqueda general como la búsqueda particular. La general será aquella a la que le vamos a pedir a la API que nos dé todos los usuarios del sistema. La individual sería aquella que, dado un ID de un usuario, nos devuelva al usuario en cuestión. Así que sin más, vamos a empezar por la más sencilla, la que yo creo que, bueno, vamos a ver que hoy ya es bastante más sencillo respecto al vídeo anterior. Aquí, pues como siempre, yo esperaría tener una response cuando bueno, perdón, aquí me falta importar del fixture de la línea 7, importar nuestro test client y que, como digo, si diseñamos como nos gustaría, pues sería algo así. Si pensamos un poco desde el punto de vista del diseño de nuestra API, de cómo nos gustaría consumirla, pues sería algo del estilo, que podamos hacer una petición GET al endpoint API v1 users y que, por ejemplo, pues que este expect nuestro status code sea OK. Vamos a tratar de evitar los make strings y vamos a utilizar constantes. Y a su vez sí que me gustaría ir un poco más allá y sí que me gustaría poder probar el payload que nos devuelve. Que yo sí que esperaría que tuviera la estructura de algo así como unos usuarios y aquí dentro pues que tuviéramos un user que tenga un ID. Aquí lo vamos a poner, si estaba pensando, pero voy a hacerlo casi que sea un user que tenga un formato JSON. Y así sacamos de aquí la responsabilidad y dejamos el test más sencillo. Cosas que nos faltan, bueno, lo principal el usuario. Por una parte, vamos a crearnos un user, que como veíamos antes, nos lo podemos traer de testData. Este user ya nos está diciendo que no tiene el método JSON, pero bueno, esto lo podemos crear aquí en un momento, que sea un JSON. Esto es, ¿vale? Simplemente la representación en formato dict de nuestra clase user. Por lo tanto, esto funcionaría. Si tratamos de ejecutar los tests, pues bueno, ahora veremos que nos debería decir. Aquí yo en teoría esperaría un 404, que es un not found, pero como lo que es el endpoint existe, pero con el verbo post, nos está diciendo un 405, que es que el method no está permitido, que el get no está permitido. Por tanto, bueno, estamos en la buena dirección porque lo siguiente sería definir el endpoint. Para definir el endpoint nos vamos al router, como siempre, estamos yendo de afuera adentro, estamos haciendo un test de la API, pues vamos igual que hicimos con este router, nos vamos a definir nuestro siguiente. En este caso es lo mismo,
Lo único que en vez de un post va a ser un get y que esto va a ser un OK. Esto en vez de create users será find all users. No recibimos ninguna request, en este caso no es necesario. Aquí vamos a tener un caso de uso que no va a existir, pero que lo podemos crear ya, que es find all users query command. Es query handler, perdón. Es query por lo que hablábamos el otro día de que los comandos tienen side effects, quiere decir que crean cosas, borran cosas. En cambio, nuestras queries son sin side effect. Nosotros podemos pedir n veces los mismos usuarios que si no ha habido ningún cambio en el sistema, lo que nos retornaría debería ser siempre lo mismo. Aquí de momento esto yo esperaría que nos devuelva una lista. De momento lo voy a dejar con none para ver el test en verde. Pero bueno, aquí lo que necesitaríamos era un método, o sea, un get find all users query handler, muy parecido al del otro día, lo único que es una query en vez de un command. Y poco más. Podríamos, sí, como estoy yendo un paso más adelante que del otro día, pues si nos hubiéramos evitado esta línea, de hecho la puedo comentar ya, y no tuviéramos un handler, posiblemente este test ya estaría en verde, porque no estamos, vale, nos está diciendo, a ver, esto es un past, y aquí estamos salvando, esto es un get API users, vamos a ver, vamos a ejecutar el test, eso, ya estaremos en verde, pero bueno, quiero ir un poco más allá, quiero dar el paso un poco más grande, que es no solo el OK, sino quiero que me fuerce a implementar esta parte de los usuarios. Bueno, lo puedo hacer desde aquí incluso. Una vez que yo aquí ya estoy viendo que esto voy a necesitar un handler que no existe, pues, lo ideal sería que desde aquí le dijéramos, vale, pues yo ya sé que voy a necesitar un componente, un colaborador, que como hicimos en el anterior, va a ser un doble, en este caso va a ser un stub, no un spy. El spy lo utilizamos para validar que se le llamaba. Aquí lo que vamos a hacer es recoger su respuesta y por tanto nos va a permitir validar que se le está llamando correctamente. En este caso pues habrá un find all users query handler, lo vamos a llamar handler igual que en el anterior, y que este handler cuando se ejecute nos retorne una lista de usuarios, que puede ser, en nuestro caso, una lista con un único usuario, que sería el user que creamos antes. Ya por último, lo que nos faltaría, que lo hicimos el otro día también, pues bueno, ya me lo está diciendo por aquí, que es el app dependency overrides, pues esto. Copilot me está ayudando un poco. Aquí lo que nos va a hacer falta es, bueno, no existe tanto el caso de uso como la función con la instancia, que es lo que vemos aquí. Así que podemos empezar por lo sencillo, que es la función. Pues esto lo he dicho, esto sería un get find all users query handler, y que esto debería devolver un find all users query handler. No quiero entrar en la capa de infraestructura de los usuarios, por lo tanto lo voy a dejar así. Esto nos va a devolver un find all users query handler que no existe. Por tanto, aquí efectivamente en el depends ya vemos que ya no hay un problema con esto. Aquí de hecho lo deberíamos poder importar. Ya tenemos este. Vamos a poner así para poder importarlo, pues tenemos el get del find all users query handler, perfecto. Eso es. Nuestro test pues ya vuelve a estar, eso, estamos un poco más cerca. Básicamente ahora lo único que nos falta es este caso de uso. Para el caso de uso, nada, sin más, vamos a nuestra carpeta de casos de uso, teníamos nuestro commands, pues nos vamos a crear un nuevo módulo que sea queries. A pegar el init, y al igual que teníamos el create, pues aquí podemos crear nuestro find all users query, por ejemplo, .py.
vuelto a pasar como el otro día, que es que quiero el fichero, no la carpeta. Find all users query.py, perdón. Aquí, si quisiéramos ir lo más mínimo posible, sería crear la clase find all users query, así, para poder, para la query, no el handler, para poder importarlo. Esto sería así. Esto aquí ya podríamos importarnos nuestro handler. Lo mismo en el router, ya podríamos importar nuestro handler. ¿Vale? Estaría todo para ejecutar, pero sí que ahora nos debería fallar. Vale, aquí en el router nos está diciendo... A ver... Vale, es que estaba mal escrito. Esto es find all, find... Perdón, aquí esto está bien. Lo que nos falta, este está mal redactado. Es find all users. Esto, si yo aquí cambio este también... Eso es, ya está todo bien. Y si lanzara los tests ahora nos debería fallar por la... Bueno, nos falla primero porque en nuestro espía le dijimos que era lo que veíamos, ya podemos centrarnos en el test. Si miramos aquí nuestro test, le dijimos que nuestro colaborador, que hace las veces de un find all users query handler, tenía un método execute que nos devolvía, cuando era llamado, nos devolvía un usuario. Podemos, por tanto, venir aquí y definirlo. Vamos a hacer un execute, que esto devuelve una lista de la clase user. Y para que esto compile, vamos a hacer un return de lista vacía. Lo dicho, no quiero complicarme lo mínimo posible para ver el test fallar por lo que debería fallar, que es esto de aquí, ¿vale? Que es que la aserción, este JSON de la API ahora es none, no es lo que nosotros estaríamos esperando. Y esto se debe, pues bueno, como ya podéis estar imaginando, nosotros aquí estamos diciendo que cuando se llama execute nos va a devolver un usuario, que este usuario luego se modelará en formato JSON, pero claro, nuestro router esta llamada nos está haciendo. El siguiente paso, y es bastante pequeñito, pues sería que aquí nosotros vamos a poder obtener la response en nuestro handler execute y aquí deberíamos retornar un users, eso es, y de cada user aquí vamos a decirle que es un users response por darle tipos para que esto, como utilizamos FastAPI que por debajo tira de Pydantic, al utilizar tipos se nos va a autodocumentar nuestra documentación, nuestro Swagger. Básicamente lo que le estamos diciendo es, lo podemos hacer de una manera un poco más sencilla, pero sería for user in response JSON. Vamos a tener una lista de users. Lo estoy haciendo porque sí, el comprehensions no es que me vuelva loco. Esta lista inicialmente es vacía. Aquí la vamos a retornar al final. Vamos a dar un user response con una lista de users. Eso es, así. Y aquí lo único que tenemos que hacer es, esto lo podemos llamar item mejor, y esto es el JSON de la respuesta. Pues aquí vamos a crearnos un user. Y vamos a hacer un user de... Aquí, sí, de nuestro... ¿Cómo es? No, vale, de esta respuesta vamos a tener un data, por ejemplo, que no la tengo definida. Este data va a ser de tipo user, entonces vamos a hacer JSON. Esto es user, vamos a llamarlo JSON user, y a user vamos a hacer una append de JSON user. Así. Estoy haciendo un poco de más, pero bueno, básicamente le estamos diciendo, por una parte, nos falta nuestro user response, nos falta que nuestra respuesta, que es de este handler, exista por aquí una clase que sea find all user query response, que esta clase vamos a hacer que sea una data class y que tenga pues un users, que es una lista de users, y que esto tenga un método que llamamos data. Lo podemos llamar data, lo podemos llamar como queramos, ¿vale? En este caso, este data, lo único que va a devolver es el acceso a estos usuarios. De esta manera, este data ya está. A ver, execute.
tiene un método allQueryResponse. Vale, y aquí esto no está bien. Esto lo que devuelve es un find_all_query_response, que le vamos a pasar unos users, eso es, que inicialmente vacío. Bueno, básicamente esto está sin implementar, lo implementaremos en el siguiente test. Ahora ya lo último que necesitaríamos es nuestro user response. A mí, tanto la response como la request, que veremos que luego nos hará falta para la parte de la búsqueda individual, me gusta crearlo aquí. Teníamos el otro día un user request, pues ahora vamos a tener un user responses.py. Y aquí dentro, pues nada, vamos a definir nuestra clase usersResponse, que es un base model de Pydantic, como veíamos el otro día. Esto tiene una keyword que se llama users, que es una lista de user response que no existe, que vamos a crear ahora. Todo esto, como digo, lo decía antes, todo esto lo hago porque esto va a tener un ID. Esto todo lo hago para que la API se autodocumente, un int que es un entero. Entonces tenemos nuestro individual user response y nuestro user response, que es un conjunto de user response. Esto ya lo podemos importar aquí. Lo único que vamos a necesitar, claro, que estos users no puede ser un user. Esto quizá aquí no está bien. Aquí lo que vamos a necesitar es un user response, que esto de hecho es user en singular. Ya nos podemos importar la clase de aquí, que esto va a necesitar un ID, un age y el ID de hecho tiene que ser, sí, esto va a ser un UID, a ver, eso es. Entonces con esto sí que podríamos, nuestra lista es de user response, más o menos ya se está simplificando todo, ¿vale? Nuestro router ya compila, podríamos tratar de lanzar los tests, ¿vale? Ahora nos está diciendo, efectivamente, que ya hay una key users, pero ahora mismo esto es vacío. Vale, lo que me ha pasado es que como he ido haciendo TDD, lo que es la llamada la estoy haciendo antes de la configuración. Lo único que faltaría, y de hecho es interesante preparar lo que es el arrange del act del assert. Ahora sí, si hacemos la respuesta una vez configurada la dependencia y lanzamos los tests, aquí sí que ya los tests pasarían, ¿vale? Podemos verlo fallar en el sentido de que si en vez de user yo aquí digo user, este test falla, por ejemplo, porque las keys no funcionan. Este es users versus user, o sea, esta parte, perfecto. Aquí tendríamos como la primera iteración que nos ha permitido definir la ruta. Nuestro router llama a nuestro caso de uso, pero este caso de uso no tiene lógica. Como siempre, vamos a hacer el commit, git add, vamos a hacer un git commit de, por ejemplo, fit add new list, find all users endpoint. Aquí nos debería pasar los tipos que están bien y los tests, como hemos visto. Y continuamos, como hacíamos un poco el otro día. Una vez que estamos en la capa exterior y la tenemos testeada, nos vamos a la siguiente capa. Estábamos en delivery, que es donde está nuestra API, nos vamos a los casos de uso. Creamos nuestra nueva carpeta queries, copiamos el init, al igual que teníamos aquí, teníamos un test. Pues vamos a tener uno parecido, de hecho me lo voy a copiar y lo voy a reutilizar. En este caso es un find all users query handler. Lo dicho, aquí dentro hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar, pero esto es un test, find all users query handler. Aquí la idea es que esto nos obliga a implementar nuestro caso de uso y a crear nuestra infraestructura, pero sin implementarla. Y en la siguiente iteración haremos lo que nos falta, que es implementar, que en este caso ya lo tenemos del otro día, como veremos, la capa de infraestructura. Aquí vamos a hacer un test para el caso de uso de find all users, que básicamente lo que queremos es, aquí no tenemos una query, no nos hace falta la query, de hecho todo esto me lo voy a quitar, esto aquí ya no hace falta, esto. Aquí en realidad lo que tenemos es un find all query handler, que lo llamamos handler, que esto tiene una response
Y lo que esperaremos en este caso, ya no vamos a hacer, esto ya no va a ser un SPY, por lo dicho, porque no vamos a hacer un stub, no vamos a hacer la aserción de que se le llama, sino que lo vamos a configurar para definir qué retorna. De esta manera, lo que vamos a poder definir aquí en la response, pues de hecho nuestra response, esta response, vamos a sacar los users de su response data y podemos decirle, por ejemplo, que nuestros users to equal esto lo voy a importar, nos va a volver una lista con un usuario único. ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues yo lo que esperaría es, aquí por una parte este type ignore, de hecho lo voy a ir para atrás para que lo veamos. Si yo quitara esta línea aquí, esto se está quejando de que el constructor no espera ningún parámetro, eso lo vamos a hacer ahora. Lo siguiente es definir este colaborador que le vamos a inyectar, como hacíamos en el test del router, es definírselo. Vamos a hacer se define siempre igual, hacemos con un with, es un mimic, que es un doble tipo stub de nuestro repositorio asistente in-memory, en el que básicamente le decimos, oye, cuando se te llame el método findAll, devuélvenos el usuario que tenemos aquí definido. Voy a borrar imports que ya no hacen falta. Eso es, el test ya compila. Si trato de ejecutarlo, pues nos fallará pues esto, porque oye, este find all users query handler no tiene argumentos y aquí me estás pasando un repositorio. Perfecto, nos vamos a él. Lo dicho, el TDD nos va ayudando a definirlo. Esto vamos a tener un users, la interfaz que es user repository. Esto, como siempre, no devuelve nada. Si volvemos aquí y volvemos a lanzar el test, ya no deberíamos tener este error, sino que deberíamos haber dado un paso hacia adelante. Que en este caso es que nos está devolviendo vacío en vez del que es. ¿Y esto por qué es? Pues porque en nuestro caso de uso no estamos llamando. Aquí sí definimos que users sea igual a esto, este de aquí, ¿vale? Avanzaríamos otro paso. Aquí ya vemos que hay un error porque nos dice que el user repository, la interfaz, no tiene este método. Pero bueno, si lanzamos el test, habríamos ido hacia adelante, ¿vale? Porque en realidad no lo necesita. Es un error de MyPy que nos está dando. Que no podríamos comitear y por tanto lo voy a meter aquí. Si miramos el in-memory, el otro día ya lo habíamos hecho, que es este de aquí, que lo hicimos para poder comprobar la creación. Así que sin más, lo voy a pegar aquí, la firma, que ya la tenemos del otro día. Voy a pegar el abstract, y el not implemented. Y aquí por último, esto ya tampoco se queja. Lo dicho, otro commit chiquitito. Como veis, el scope se va reduciendo. Aquí lo que hemos hecho es crear un find all users o implement, más bien, feed implement, find all users use case. Aquí veremos que los tips, en este caso, por ejemplo, nos está ayudando una cosa que por esto es interesante el TDD también, aparte de que nos guía un poco en los siguientes pasos, nos ayuda si se nos olvida, como es en este caso, en nuestro router. Aquí, si vamos a nuestro router, hemos cambiado la firma de nuestro Final Query Handler y no lo hemos actualizado. Así que hace falta que le inyectemos el user repository y podemos volver a intentar hacer commit. ¿Vale? Ahora sí que los tipos pasan, los tests también, hay un test más. Y sin más, continuamos. En este caso no hay mucho más que continuar porque lo siguiente serían los tests de infraestructura para que nos obligara a implementar nuestro final, pero como os decía en el vídeo anterior ya hicimos que para poder probar el salvado habíamos ya implementado el final, por tanto es como implícito. Una cosa que a mí me suele gustar cuando voy avanzando es, podemos poner un search and find all users, por ejemplo, por dar un poco de semántica de lo que queremos hacer. Con esto vamos a añadirlo también. Básicamente es un commit muy sencillo, que es change test integration name. Eso es, ¿vale? La primera parte si nos volvemos hacia afuera, desde el punto de vista del router, ya tenemos nuestros dos tests, uno para crear y uno para buscar todos. Lo que nos quedaría ahora sería el siguiente pasito, que es buscar uno.
Vais a ver que hay muchas sinergias y que yo en esto sí que suelo ser bastante pragmático. O sea, si puedo copiar, no voy a inventarme algo que no necesito, sobre todo cuando se parecen tanto como es este, ¿vale? Estos se van a parecer tanto que es que va a ser básicamente reemplazar un all por un one y singularizar el user por user. Entonces esto va a ser find one user query handler, find one user query response, que en este caso solo va a tener un user, no va a tener una lista. Aquí cuando se llame nos devolverá lo mismo. Aquí va a ser un get. Estoy dando el paso, que no, tampoco no lo veo como algo negativo, dar el paso a veces un poco más grande. Si te pasas de un paso grande, enseguida el feedback te lo va a decir y el siguiente lo daría más pequeño. Pero en este caso sí que estoy dando el paso un poco más allá, estoy haciendo TDD un poco más, con el loop un poco más grande, pero básicamente aquí lo voy a buscar con el ID. Este ID, como es un UID, voy a sacar el hexadecimal para poder utilizarlo, porque si no me fallaría la API. Y aquí lo que esperaría pues es nuevamente recibir un OK, con la diferencia de que esto va a ser directamente el usuario. Así, algo así. Esto, entiendo que esto no tiene nada. Sí, lo que vamos a tener que hacer es como el spread operator para que nos lo haga en formato. De hecho, esto creo que no hace ni falta. Eso es. De aquí, ¿qué nos falta? Pues el caso de uso, nos falta el router, nos faltan varias cosas. Podemos empezar porque compile por los casos de uso. Nos vamos a venir a las queries, un poco parecido a lo de antes. Singularizamos el user y reemplazamos all por one. Aquí pues lo mismo, podríamos incluso hacer una búsqueda así y vamos a reemplazar all users por one user, de manera que esto ya se ha simplificado. Esto es user, esto ya no es una lista, solo es uno. Esto es lo mismo, ya no es una lista, solo es uno. Y esto es user, esto es find one. Lo del repositorio sí que lo voy a quitar porque me parece interesante hacerlo en un commit posterior. Básicamente tenemos nuestro find one user query handler con un execute que devuelve el response, que de momento aquí, esto podemos hacerle, incluso este va a tener un user y porque compile podemos hasta crearnos aquí un user. Podría meter el test data, pero lo veo un poco mala práctica, pero bueno, podremos hacer un user de mentira. Bueno, me lo voy a traer porque esto va a ser como un commit intermedio. Test data, aquí any user, user, por ejemplo. Nos vamos a importar test data. Este paso último ya vais a ver que es hiper rápido, ¿vale? Ya tenemos nuestra response y nuestra query. Lo que nos faltaría y no tenemos en nuestra data class, que será el contenedor para que se nos pueda proporcionar nuestro user ID. Este user ID, como decíamos, va a ser de tipo UID. Y nuestro execute yo sí que esperaría. Claro, estoy yendo un poco más allá, pero bueno, aquí esto tiene que recibir una query, que será de tipo query, que no se va a usar, pero que a futuro veremos que será necesaria. ¿Por qué hago todo esto? Pues porque la response ya se puede importar, el handler ya se puede importar, y aquí la query nos falta. Este execute, como decíamos, recibe una query, que esta query es de tipo find one user query, en el que recibe un user ID. Que podemos hacer esto, punto ID. Ya tenemos nuestro handler, lo que nos falta es en la parte del router poder hacer el override. Si nos venimos al router, que es la capa que estamos testeando en realidad, pues sería como una especialización a su vez de este también, ya que va a ser un get, con la diferencia que aquí vamos a tener un user _id, que este user _id va a ser de tipo string aquí. Es una de las cosas de la API que hay que utilizar primitivos, porque si no nos daría problemas. El caso de uso pues será un find one user, que aquí me voy a importar la clase. Eso, nos importamos ya el handler.
Esto nos va a devolver un user response, que es la singular, que en este caso no vamos a tener que iterar nada de esto, simplemente vamos a tener que llamar a la respuesta, devolver un user response, que será el user, y que este user pues vendrá del response data, un poco lo que habíamos hecho antes. La diferencia es que esto tiene una query y que esta query, pues bueno, como podéis ya un poco, ¿qué hice? Aquí, esta query, pues nos la creamos sobre la marcha, nuestro find query, pasándole el user ID, que este user ID aquí sí que hay que crear, esto es, del UID, que nos lo importamos, nuestro user ID. Aquí esto es un UID. Bueno, es porque se llaman igual. Lo voy a llamar ID. Tampoco soy muy fan de llamarlo ID, porque es un keyword reservado de Python, pero bueno, con esto aquí sí que podríamos hacer, vale, nuestro user pues tiene esto es el ID, el name y el age. Con esto tenemos la parte la definición del endpoint. Lo que nos falta es para poder importarla en los tests, que si nos venimos aquí arriba me voy a copiar esta. Esto sí que para mí sí que es importante, no inyectar, esto es un one, no inyectar de momento el repositorio, tratar de ir lo más fino posible. En este caso pues será un find one query handler. Aquí esto va a ser un find one user query handler que no tiene nada en el constructor. Esto nos permite que en nuestro test ya podamos importar esta clase, que no sé por qué no me la sugiere aquí, pero bueno, es simplemente esta, pero lo que decíamos, en vez de all es one y en vez de user es user. Con esto ya tenemos nuestro test listo, está compilando, hemos hecho TD desde el punto de vista de la llamada una vez más, en este caso indicando el ID, y vamos a ver cómo se comporta. Si lanzamos el test, vale, aquí nos está diciendo este user JSON got unexpected argument ID. Vale, y esto es porque nuestra response, creo, puede ser, si tenemos el ID, vale, esto voy a tener que ponerlo como string, creo. A ver, vamos a ver. Estoy un poco fluyendo, pero sí, vale, aquí es donde decía yo el tema de los tipos. En nuestro router, por tanto, en la respuesta de aquí vamos a tener que devolver el hexadecimal. Lanzamos los tests. Ahora sí que nos dice, vale, tenemos que users no es igual a nuestro, ahora en cuál está, en el que nos está fallando ahora es el find all, ¿no? Vale. Nos está fallando el de antes, porque he cambiado, claro, esto de aquí, en el JSON, esto es .x. Voy a volver a lanzar los tests, deberíamos tener 6 tests. Vale, ahora el que nos está fallando es el de find one, por un tema de, vale, lo mismo. En la respuesta nos está diciendo que no está bien el find all aquí. Me faltó también el ex. Como veis, bastante segura la iteración, porque en todo momento tenemos los tests y por tanto esta parte bien. De hecho, me estoy dando cuenta que lo que no le está gustando es este user JSON de aquí. Yo aquí lo que esperaría, podemos hacer para ver lo que contiene, para ver que esto ya lo tenemos bien. Si esto lo dejo así y lanzo el test, eso es. Este spec no tiene nada que ver con este. Nosotros lo que queremos, lo que tenemos aquí antes, de hecho, es un diccionario que sea igual a este, que tiene un ID, que esto ya no hace falta porque es un string, un name y un age. El equal no le gusta, vale, perdón, es que esto no hace falta, este spread operator no hace falta, esto ya estaría. Deberíamos tener 6 tests, correcto, pasando, ¿vale? Podemos hacer que si nuestro JSON cambiamos esto, que en vez de name sea esto, el test falla, por dar un poco de robustez, eso es. Aquí estamos viendo que la keyword no está bien, o sea que el test falla cuando tiene que fallar. Voy a dejar esto como estaba. Volvemos a lanzar los tests, todo bien, vamos a hacer. Ahora lo que hemos hecho es, de hecho, git commit,
add new find one user, que es nuestro primer ciclo. Aquí está todo bien, el test ha pasado. Como antes, una vez que tenemos nuestro test del router, ¿a dónde vamos? Pues a la siguiente capa. Estábamos en delivery, vamos a casos de uso y hacemos nuestro test de nuestro query handler, que en este caso en vez de find all será find one. Una vez más podemos reemplazar esto, va a ser muy parecido, vamos a tener para buscar un usuario, tenemos el usuario, tenemos un find by id, por ejemplo, en el que le pasaremos el user.id, que aquí sí que queremos que sea un objeto de dominio, como veremos a continuación, y esto nos va a devolver el usuario. Luego cuando lo busquemos, este user repository, esperaremos que nuestro user sea igual, este puede ser un found, me gusta, sí, vamos a llamarlo found user, que sea found user, que sea igual al user. Aquí borramos todo lo que no haga falta. Este de aquí es porque me cambió el match exacto, pero no el otro. Ya por último, este secure lo que necesita es una query. Y esta query, pues una vez más, nos la podemos crear aquí. La query, como solo depende del final user query, como solo depende del user, la podemos crear aquí mismo, del user.id, perdón. Con esto estaría. Hemos ido a la capa siguiente, que si recordáis, y si miramos el caso de uso, lo tenemos sin implementar. Esto está devolviendo un test data, ¿vale? Esto que estábamos viendo ahora, si lanzo los tests debería fallar. Una vez más, los tests nos van a ayudar a modelar y a implementar lo que nos falta. En este caso nos está diciendo pues, que nuestro repositorio no tiene este método findID que estamos definiendo aquí, que estamos llamando. Voy a venir a la interfaz, a user repository. Esto, la implementación la vamos a dejar para un commit posterior, pero aquí lo que sí que vamos a hacer es definir la firma, que va a ser bastante sencilla. Esto va a ser, como decíamos, un find by id. Esto es importante, lo hemos diseñado en el test. Nosotros desde el test hemos definido cómo nos gustaría que se llamara este método y qué parámetros recibe, que en este caso es un user ID de tipo UUID, y que esto devuelve un user. De esta forma ya tenemos el método, solo necesitamos implementarlo aquí. Aquí podemos hacer un find by ID. Aquí no voy a entrar en el unhappy path, me voy a quedar en lo importante. Esto devuelve un user y aquí vamos a hacer, no sé, por ir a lo sencillo, voy a poner de self users, voy a coger los values del diccionario y me voy a quedar el primero, por decir algo, ¿vale? Y un return. No quiero entrar aquí, no quiero entrar en la implementación, pero sí que quiero que me compile. Entonces, voy a poner con algo que me compile me valdría. En este caso, el values es un user. Users, values, esto hay que convertirlo en una lista. Si me viera con fuerzas incluso iría más allá, ¿vale? Pero no quiero, implementaría incluso a lo mejor la capa de infraestructura, un caso tan sencillo como este incluso lo valoraría. Pero bueno, el test ahora nos está diciendo una vez más, oye, que tu handler no acepta ningún parámetro, es un poco parecido a lo que vimos antes. Ahora esto ha empezado a tener un colaborador que es el user repository. Esto no devuelve nada a los constructores y el user repository es la interfaz user repository. Si vuelvo a lanzar los tests, yo sí que esperaría que llegáramos a un punto, eso es. Ahora sí que ya estamos validando que la llamada aquí se está, ahora mismo aquí, vale, no. Esto es porque este user es el mismo. Claro, si hago un user que sea user, vamos a importar la clase, que sea any id, any name y any age, por ejemplo. Any id, claro, esto tiene que ser que vamos a crearnos un UID4, así, por ejemplo. Eso. Si lanzáramos el test, sí que esperaría que fallara. Eso, porque el usuario no es el mismo. Antes, como estábamos utilizando en el test data, esto no nos vale. Lo que sí que queremos aquí es que esto vamos a tener nuestro user,
que lo vamos a tener de nuestro repositorio y este lo vamos a llamar aquí. Esto no es user, esto es user. Y si lanzamos los tests ahora deberíamos volver a estar en verde, ¿vale? Como digo, este test nos ha obligado a implementar el caso de uso y a definir nuestro getById. Que si nos venimos a la capa de infraestructura y miramos el in-memory, esta parte de aquí, esto ahora en el siguiente test, y ya último, veremos cómo hacer un test que nos obligue a implementar esta funcionalidad. Los commits vamos a hacer, igual que hicimos antes implement, pues ahora hemos hecho el implement one user use case. Vale, aquí en el caso de uso, mira, aparte esto está chulo, en el caso de uso del find one me he dejado por aquí arriba un UID4 que no hace falta y un test data que nos importa. De nuevo, los hooks, el pre-commit, nos ayuda a mantener la calidad en el código. Ya por último, ¿qué nos ha vuelto a pasar? Pues lo de antes, que nuestro router, aquí, esto necesita un users repository que hay que inyectar y por aquí me pareció ver algún fallo, pero creo que en principio no. Así que lo mismo, volvemos otra vez a intentar commitear hasta que cumplamos con los estándares, que es el caso. Hemos hecho la capa de delivery, hemos hecho los casos de uso, ya lo único que nos faltaría es venirnos a la capa de infraestructura y en este caso vamos a hacer un test muy parecido, pero en vez de pidiéndolos todos, podemos hacer un save and find one user, que en este caso es, vamos a buscar uno, que sea el user.id, esto va a ser user, como antes lo podemos llamar found user y que sí que esperaríamos, este de aquí, que found user sea el mismo, esto, perdón, no es find one, es find by ID. Eso es, ya tenemos un test que nos permite, salvamos un usuario de verdad en el in-memory, lo buscamos y este que encontramos debería ser el mismo que el original que insertamos. Si lanzamos los tests esto debería fallar, por lo dicho, porque el UID es diferente, aunque lo otro sea igual, en este caso no coincide. Vamos a hacer, por tanto, creo que es por eso, sino que nos lo diga el test. Aquí yo sí que esperaría hacer un return de self users cogiendo el ID. Algo así. Como digo siempre, porque los vídeos si no serían muy largos, vale, que estoy viendo aquí que lo que nos falta otra cosa, pero sí que no me estoy centrando, que lo puedo hacer en un vídeo aparte, toda la parte de estoy haciendo el testing y la implementación de los happy paths, pero podría ser que esta aquí no existiera, podría ser que esto estuviera vacío, que en un in-memory no va a fallar, pero si esto fuera una base de datos real, esto tendría bastantes probabilidades de fallar la conexión o cualquier cosa de esas que habría que testear también. Como digo, me estoy centrando en lo principal y que ahora mismo, donde me está dando, ahora mismo está fallando, si miramos los tests, podríamos ver que ambos son Peter H42, Peter tal, los IDs incluso son los mismos, pero el problema es que está diciendo que son, bueno, no, perdón, no, ya está, ya lo tenemos. En el test de la infra, aquí me ha quedado una lista, esto es el found user, tiene que ser igual al user. Ahora sí, si lanzo los tests, ahora sí que debería estar en verde, ¿vale? Esto es, antes pensaba que la clase user iba a tener que implementar el método equals, pero no hace falta. Vamos a hacer esto y vamos a hacer el commit de implementar. En este caso lo que hemos implementado es el implement find by ID method in the users repository. Una vez más, pasamos los checks, pasamos los tests y hacemos el push. Ha sido un test un poco más cortito y por hacer un poco de recapitulación de lo que hemos hecho, básicamente en nuestros tests hemos ido de afuera adentro, hemos empezado por la API, luego hemos ido a los casos de uso, que en este caso hemos definido el concepto de queries, aquellos casos de uso que no tienen side effects, por insistir, y ya por último nos hemos ido a la capa de infraestructura de lo que sería una base de datos, en este caso es en memoria. De afuera adentro hemos empezado por los tests del router, ya teníamos uno del vídeo anterior para crear usuarios, lo que hemos hecho ahora es un nuevo test para buscarlos todos y para buscar uno. Para la manera de actuar ha sido la misma, hemos definido cómo nos gustaría que fuera la API, después
hemos definido cómo nos gustaría que fuera la response. En el caso de una lista de usuarios, pues un JSON con una key user y una lista de usuarios. Hemos definido un colaborador, que es el que se encarga de toda la parte de la lógica del caso de uso, que lo hemos llamado Final User Query Handler, y bueno, lo hemos configurado un poco y reemplazado el original en nuestro router gracias a este Dependency Override. De igual forma hemos hecho para buscar uno, hemos creado su query handler, en este caso es para buscar uno, lo hemos configurado, lo hemos sobrescrito, hemos definido cómo nos gustaría que fuera tanto la API como la respuesta, y esto nos ha obligado a ir a nuestro router y ir un poco y seguir definiendo endpoints. Hemos definido primero este get de todos, que devuelve una lista de usuarios, en el que básicamente delega la responsabilidad en el caso de uso, obtiene la respuesta y por cada respuesta genera la respuesta de la API. Lo mismo para el usuario individual. Esta es la manera de FastAPI de definir parámetros dinámicos, que es entre llaves. Esto te permite luego hacer referencia a él aquí y poder leerlo. Una vez más, en este caso cogiendo el ID de la request, generamos una query, llamamos a nuestro caso de uso y operamos sobre la respuesta. Nada del otro mundo. Esto nos ha llevado en los segundos ciclos de cada uno de estas features es a implementar el caso de uso, que los casos de uso son bastante sencillitos. Básicamente los casos de uso pueden tener query, en el caso de, por ejemplo, en el del create y en el de read de manera individual tiene query porque es como una manera de proporcionar la información que necesita el caso de uso para operar, que lo hacemos vía método execute, este query. En el caso de pedirlos todos no tenemos query porque no hace falta. Y sí que suelen tener, también hay veces que tiene y hay veces que no, que es una response. En el caso del create, que lo podemos ver del otro día, nuestro create one user command no teníamos una response porque nuestro caso de uso no devolvía nada. Si devolviera algo, pues nos haría falta una respuesta. Yo la response la suelo utilizar eso para modelar lo que devuelve el caso de uso a la capa superior, que la he llamado, y la query para definir cómo se le proporciona la información desde la capa superior a los casos de uso. Estos casos de uso, por último, delegan a su vez la responsabilidad de la interacción con lo que es la capa de infraestructura, en este caso en un repositorio, muy sencillo, en memoria, en el que en el tercer paso de cada iteración nos ha obligado a definir pues, el método tanto el findAll como el findBy. Lo hemos hecho siempre a través de sus tests. Hemos ido definiendo una interfaz, que es la que nos permite un poco modelarlo desde fuera y luego entrando en la implementación. En este caso, en el in-memory, hoy hemos definido bastante sencillos, que es el findAll, que básicamente es devolver todos los values, que son todos los del diccionario clave-valor, todos los valores. Y para el caso de buscar uno, pues básicamente, por esto era tan interesante empezar a trabajar con el User ID, porque nos permite utilizarlo como la key del diccionario y que el acceso sea inmediato, no hay que recorrer la lista ni nada. Con esto, hasta aquí era donde quería llegar hoy. En la próxima veremos lo que es el update, de la parte del CRUD, la UD update, para ya al final, en el último vídeo, hacer el delete. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Chao, 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 chao.